El siguiente programa es clasificación A, por lo cual es apto para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y del Ministerio Bálsamo para el Alma. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, ya estamos arrancando nuestro programa del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos seamos todos en esta mañana a una edición más de este programa aquí en Bálsamo para el Alma Radio. Estamos contentos primero de recibirles, primero de acompañarles en este momento, ya en esta recta final del mes de junio. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y bueno, ya listos para este momento, para esta hora que tenemos lista para todos ustedes, en la cual, bueno, pues nosotros aprovechamos para estar compartiendo temas muy interesantes sobre este evento deportivo a nivel global, a nivel internacional, pero siempre relacionado con la palabra de Dios, y el día de hoy no será la excepción. Así que a nosotros nos da mucho gusto saludarles, nos da mucho gusto compartir con ustedes esta mañana, pero antes de arrancar les invitamos a estar en contacto con nosotros. Estamos ahora mismo en vivo a través del Facebook Live de Bálsamo para el Alma. Estamos en este momento también a través de Radio Vida FM, Reviviendo tu Cultura, y cuando terminemos este programa lo podrán revivir las veces que ustedes quieran en nuestro canal de YouTube que se llama Bálsamo para el Alma Radio. Les invito por favor a que se suscríbanse, por favor activen esa campanita y no se pierdan nada de lo que tenemos en este canal. Por supuesto que va a ser muy interesante todo lo que tendremos para ustedes, no solamente los días jueves, sino también en los diferentes días y horarios de Bálsamo para el Alma. Así que gracias por estar aquí y bueno, también acompáñenos, estamos en este marco de nuestro cuarto aniversario, el cuarto aniversario del Ministerio Bálsamo para el Alma. Gracias a todos ustedes por ser parte de este tiempo en verdad muy especial. Es para nosotros un enorme privilegio acompañarles cada vez que pues transmitimos, cada vez que estamos con ustedes, así que por favor sigan siendo parte de este ministerio. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo esto y fíjense que este día tenemos algo muy interesante. El día de hoy nuestro programa en Bálsamo Mundial pues se basa en algo tremendo porque hoy el fútbol nos regala un interesante encuentro y el día de hoy será disputado entre dos naciones también pues quizá muy diferentes entre sí, muy diferentes entre sus culturas, entre sus idiomas, entre los continentes, pero hay algo que los une. Hoy nos regala el fútbol un encuentro muy interesante entre Alemania y Ecuador, dos naciones separadas por miles de kilómetros, culturas distintas, idiomas totalmente diferentes, realidades muy particulares. Sin embargo, hay algo que las une más allá del deporte y es algo que a lo mejor ustedes, algunos podrán imaginarse, algunos a lo mejor no, pero es que lo que los une es la historia del cristianismo y eso para nosotros es muy interesante. La historia del cristianismo que se está dando, o más bien que se dio desde hace muchísimos años, tanto en Alemania primeramente, como en Ecuador posteriormente. Así que bueno, pues cuando pensamos, por ejemplo, en Alemania, es imposible no recordar, por ejemplo, a Martín Lutero y la Reforma Protestante del siglo XVI, que fue un acontecimiento que transformó la historia de la Iglesia y marcó profundamente el cristianismo en Europa y también en el mundo. Fue también en Alemania donde Martín Lutero levantó su voz en 1517, impulsando un movimiento que buscaba regresar a la autoridad de las Escrituras y a la centralidad de la fe en Cristo. Ahora, por otro lado, vámonos a Ecuador. Ecuador, amigas, amigos, que representa, desde luego,
la expansión del cristianismo hacia América Latina. Y bueno, desde allí el mensaje de Cristo llegó inicialmente durante la época colonial, y siglos después el evangelio siguió creciendo mediante la obra de misioneros, de iglesias locales, de creyentes comprometidos que llevaron la palabra de Dios a través de diferentes regiones del país. Así que hoy Alemania y Ecuador se enfrentan en una cancha buscando la victoria deportiva, pero también nos recuerdan dos capítulos muy importantes de la historia cristiana. Uno, recordado relacionado con la Reforma Protestante y el regreso a las Escrituras. Y otro, con la expansión del Evangelio en nuestro continente. Así que, más allá de quién gane el partido esta tarde, hoy a las 2 de la tarde, Ecuador contra Alemania, bueno, pues ambos países nos muestran que el mensaje de Cristo ha cruzado fronteras, idiomas y generaciones, alcanzando a personas de todo el mundo. Así que eso lo vamos a estar viendo en este día, aquí en este Bálsamo Mundial. No se lo vayan a perder, por favor, que va a estar muy interesante. Y antes de abrir con todo esto, o de iniciar con todo lo que tenemos para compartir, interesante, va a ser tremendo, pues vamos a iniciar con una canción muy buena para animarnos. Esta es de una banda, justamente una banda ecuatoriana, una banda muy reconocida que seguramente han escuchado mucho ustedes, y esto se llama Así es tu amor, de la banda Baez. Con esto arrancamos nuestro programa Bálsamo y regresamos en unos momentos más. Que antes no creía en el amor, caminaba por la vida sin saber, hasta que me hablaron de ti y por fin te conocí. Así es tu amor, tan grande que no puedo medir, tu corazón que me buscó cuando me perdí. A las 99 dejaste, en tus brazos me llevaste y a tu casa volví. Si tu amor es un océano, yo estoy sumergido. No sé qué andaba haciendo lejos de tu camino. Qué bueno que me trajiste de vuelta al redil. Ahora estoy contigo, he vuelto a casa, hogar, dulce hogar. Me dices ven y siéntate en mi mesa, baja la guardia, ahora puedes descansar. Mi medicina, mi alma herida puedes tú sanar. Tu voz es como esa melodía que siempre necesito escuchar. Así es tu amor, tan grande que no puedo medir, tu corazón que me buscó cuando me perdí. A las 99 dejaste, en tus brazos me llevaste y a tu casa volví. Así es tu amor, tan grande que no puedo medir, tu corazón que me buscó cuando me perdí. A las 99 dejaste, en tus brazos me llevaste y a tu casa volví. Así es, estamos ya de vuelta aquí en este Bálsamo, por supuesto, gracias por acompañarnos, arrancando con este tema de Baez, este tema de esta banda ecuatoriana. Y bueno, pues el día de hoy que estaremos hablando solamente de estos dos países, de Alemania y de Ecuador. Y vamos a arrancar en esta hora platicando un poco sobre estos países que, bueno,
Son muy interesantes, decía yo, las culturas totalmente diferentes entre sí, pero lo que los une es desde luego esta parte de cómo llegó el evangelio a cada uno de estos países. Y vamos a comenzar precisamente con Alemania, con esta reforma que cambió la historia para siempre. Y bueno, pues de ahí es por eso que muchos ahora los cristianos pues se nos llama, por ejemplo, protestantes, ¿no? Entonces esto es lo que ocurrió hace ya bastante tiempo. Y cuando hablamos del cristianismo en Alemania, es imposible no mencionar a Martín Lutero, que bueno, pues aunque el cristianismo llegó a los pueblos germanos varios siglos antes, fue en Alemania donde ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia. En el año 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, ya que su intención era denunciar prácticas que consideraba contrarias a las enseñanzas bíblicas, especialmente la venta de indulgencias o la venta del perdón para las personas. Así que lo que comenzó como un llamado a la reflexión terminó convirtiéndose en la muy famosa Reforma Protestante. Pero para avanzar con esto, para entenderlo un poco más, vamos a escuchar esto. Vamos a verlo, a los que nos siguen en Facebook lo vemos, a los que nos siguen en radio lo escuchamos, porque esta es la historia de la Reforma Protestante. No me van a creer, pero esta ciudad que parece muy normal y tranquila hizo historia hace 500 años. Lo que sucedió acá básicamente cambió el mundo. Todos los ojos estaban puestos sobre Wittenberg en Alemania. Desde aquí se llevaron a cabo reformas radicales que tuvieron repercusiones en toda Europa. Y él fue el gran cerebro, el teólogo Martín Lutero. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Dónde estamos exactamente? Lutherstadt Wittenberg, como se llama oficialmente la ciudad, está situada en el este de Alemania, a medio camino entre Berlín y Leipzig. Hoy tiene unos 45.000 habitantes. Hace 500 años, aquí solo vivían unas 2.000 personas, pero había un castillo, un príncipe elector apodado El Sabio y, lo más importante, una universidad. Allí enseñaba teología un monje llamado Martín Lutero. Hay otro lugar de gran importancia, la iglesia del castillo. Hace 5 siglos tenía un aspecto algo diferente, pero el 31 de octubre de 1517 fue escenario de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En 1517, Martín Lutero clavó los pergaminos con sus 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg. Su contenido fue revolucionario. Lutero criticaba en ellas los abusos de la Iglesia Católica, el abuso de poder y el enriquecimiento de obispos y sacerdotes a costa del pueblo. Lo que empezó como un simple gesto de protesta se convirtió en un gran movimiento, la Reforma, que llevó a la división de la Iglesia en dos, la católica y la protestante. Me encuentro con la pastora estadounidense Brigitte Gautieri, que dirige el centro de la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos aquí en Wittenberg. En un principio, Lutero quería iniciar un debate dentro de la Iglesia, pero sus ideas fueron más allá. ¿Puede contarnos más? Sí, es importante recordar que Martín Lutero era un monje católico. Y las 95 tesis eran 95 problemas que Lutero veía en la Iglesia Católica Romana. Como había estudiado hebreo, griego y latín, pudo leer la Biblia por sí mismo y vio que lo que Jesús le decía a la gente, era lo contrario a lo que la Iglesia Católica predicaba y enseñaba. Mucha gente viene a Wittenberg cada año, especialmente de los Estados Unidos, pero también de otros países. ¿Por qué es tan especial?
Para los protestantes, especialmente los luteranos, significa mucho estar aquí y caminar por donde Lutero caminó, estar donde predicó, ver dónde puso sus 95 tesis. Hace 2 semanas vino un grupo de 25 pastores y líderes laicos de Estados Unidos para conocer los lugares de Lutero. Mientras estábamos en la iglesia del Palacio, cantamos Castillo Fuerte es nuestro Dios, un himno que escribió Lutero, reunidos alrededor de su tumba. Entonces entró un grupo de Corea del Sur, que al oír la melodía la reconoció y empezó a cantar con nosotros. A todos se nos puso la piel de gallina. En Wittenberg se genera hoy una poderosa conexión entre la experiencia de personas de todo el mundo. Hoy Lutero también se sentiría a gusto en el casco antiguo de la ciudad. Muchas de sus calles y casas se ven como hace 500 años. Pero este edificio moderno también es una visita obligada. Bueno, vamos a ver cómo se veía todo en esa época. Dentro, una recreación panorámica de 360 grados, realista y llena de color y detalles, revive el ambiente de aquel entonces. Un motivo central es la iglesia del castillo, en donde se ve a Lutero explicando sus tesis al pueblo. Las opiniones estaban divididas. Uno de los principales aspectos que denunció Lutero son las bulas papales, cuyo pago supuestamente liberaba de los pecados. Por eso, la gente daba por ellas hasta el último centavo. La venta de indulgencias fue un negocio lucrativo para la iglesia, pero para Lutero se trataba de una estafa. En la instalación panorámica también se ven otros aspectos de Martín Lutero, como la expulsión de un judío de la ciudad, algo que Lutero apoyaba. Sobre la quema de mujeres acusadas de ser brujas, no se pronunció. Y aquí hay otro detalle interesante. Estos son Martín Lutero y su esposa. Se cuenta que su matrimonio fue un escándalo. Descubriremos por qué en nuestra próxima parada. Martín Lutero vivió con su esposa, Catalina de Bora, en esta casona, un antiguo monasterio donde Lutero había impartido sus clases. Este es uno de los lugares más visitados hoy en día por los turistas. Catalina de Bora era una monja que, al escuchar las revolucionarias ideas de Lutero, decidió huir del convento. Lutero se sentía responsable y acabó casándose con ella. En este lugar me encuentro con Oliver Friedrich van der Linde. Es profesor de historia y religión, pero también trabaja como guía turístico. Leí que este matrimonio fue un escándalo en Europa. Cuéntenos por qué. Hay que tener en cuenta que Lutero era un monje y Catalina una monja. Un matrimonio así estaba estrictamente prohibido. Incluso hoy en día, imagina que una monja católica se casara con un monje católico. Pues esto sucedió a finales de la Edad Media, cuando se quemaba en la hoguera a personas por desobedecer a la Iglesia Católica. Fue hace 500 años, el escándalo del siglo. Cuando se casaron, Lutero tenía 42 años y Catalina 26. Ella asumió numerosas tareas en la casa. Recuperó los huertos abandonados del monasterio. Cocinaba en este edificio para unos 30 a 40 estudiantes y además de eso tuvieron 6 hijos, lo que ya suponía un trabajo a tiempo completo. Además, Catalina gestionó una cervecería y muchas otras actividades. Y es por eso que tenemos un monumento suyo, para recordar lo importante que fue. Oliver me muestra la ciudad. Por todas partes en Wittenberg se encuentran lugares y personajes estrechamente relacionados con la Reforma, como Johannes Bugenhagen, el primer pastor protestante. No fue enviado por el Papa en Roma, como era habitual hasta entonces, sino elegido por la propia congregación. Democracia participativa en la Edad Media, toda una novedad.
Bugenhagen vivió en esta casa, la primera vicaría protestante del mundo. Mis alumnos me preguntan por qué es tan importante hablar de la Reforma, algo que ocurrió hace 500 años en la Iglesia. Lo es porque hoy decimos que somos iguales, no ante el Señor, sino ante la ley. Y tú eres responsable de ti mismo. Eso significa que eres libre y puedes decidir si crees en Cristo o no. Debes ser tratado con igualdad, ya seas musulmán, judío, cristiano o ateo. Esa es tu decisión. Y ese fue el comienzo del concepto occidental de libertad. Nuestra última parada, la estatua de Lucas Cranach, un hombre polifacético, empresario, farmacéutico, comerciante, impresor y sobre todo, pintor. Recuerdo lo que dijeron mis alumnos cuando vinimos de excursión. Mira, está jugando a videojuegos en una tableta. No, no está jugando a videojuegos. Si lo mira cerca verán que está pintando a Martín Lutero. Sin él, no sabríamos cómo lucía Martín Lutero. Lucas Cranach también hizo los textos y las tesis de Lutero, como la Biblia, que tradujo al alemán para que la gente pudiera entender por sí misma la palabra de Dios. La imprenta, que inventó en aquella época el alemán Johannes Gutenberg, jugó un papel esencial. Era la última tecnología medieval, y así es como funcionaba. Al principio se necesita la plancha de madera tallada, que viene a ser el negativo. Y después necesitas tinta, una mezcla de cola y carbón y algún otro ingrediente. Tomas la tinta y la untas en el negativo. Ahora necesitas, por supuesto, una hoja de papel y los juntas. Y ahora aplicamos la prensa, como que se ejerce mucha presión. En tiempo real se tarda un poco más. Pero justo después de imprimir el folleto, podemos decir, aquí está. Con ese tipo de presión, el proceso era mucho más barato. De hecho, si la imprenta de Gutenberg no hubiese sido posible la reforma. Hace 500 años comenzó en Wittenberg una nueva era. La reforma puso fin a la Edad Media. La ignorancia y el paternalismo fueron sustituidos por la acción y la autodeterminación. Al final, no fue solo la iglesia la que cambió, sino la sociedad en su conjunto. El último paso lleva de vuelta a la iglesia del castillo. Cuando Martín Lutero murió en 1546, era uno de los hombres más famosos de Europa, temido por unos, venerado por otros. Está enterrado aquí, en la iglesia, donde todo comenzó. Ese fue nuestro recorrido por Wittenberg. ¿Qué otra ciudad de Europa debemos conocer? Cuéntanos en los... No me van a creer, esta ciudad parece muy normal y tranquila y su historia hace 500 años. Lo que sucedió acá básicamente cambió el mundo. Todos los ojos estaban puestos sobre Wittenberg en Alemania. Desde aquí se llevaron a cabo reformas radicales que tuvieron repercusiones en toda Europa. Y él fue el gran cerebro, el teólogo Martín Lutero. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Dónde estamos exactamente? También la autoridad suprema de las escrituras se estaba también enfatizando y por último el acceso de todos los creyentes a la palabra de Dios, no solamente a unas cuantas personas. Así que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que el pueblo pudiera leerla y comprenderla por sí mismo. Desde Alemania, el movimiento reformador se extendió por toda Europa y posteriormente llegó a nuestro continente, a América, influyendo en millones de creyentes hasta el y compartirles a todos ustedes
cómo hasta nuestros días este impacto, sí de la Reforma, pero principalmente del Evangelio, está llegando. Así que bueno, pues Alemania nos recuerda la importancia de volver constantemente a la palabra de Dios y examinar nuestras prácticas a la luz de las Escrituras. Estamos yendo ya rápidamente con esto, pero no quiero terminar esta parte de Alemania sin antes compartirle, ustedes saben perfectamente que nos gusta compartir esto, hay jugadores de diferentes selecciones a nivel mundial que son cristianos. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de uno coreano y del otro mexicano, ya que hablábamos acerca de México contra Corea del Sur. En esta ocasión estamos hablando de Ecuador versus Alemania y queremos hablar acerca de un jugador muy, muy interesante de la selección. Y este hombre que pues está compartiendo con nosotros, que se está dando, pues a mí me parece muy, muy buena su historia. Y creo que necesitamos entenderla, necesitamos escucharla, porque este seleccionado nacional alemán definitivamente ha hecho historia, y al leer su biografía, al leer parte de su testimonio, bueno, pues se me hace muy interesante también compartirlo con todos ustedes. Y en verdad que hay videos que se están dando. Hay un video que a mí me sorprendió de cómo él en una de sus celebraciones pues hace como un gesto de que se quita la corona y la pone como en el pasto, ¿no? Pero al final de cuentas declaró que la victoria es para Cristo, un hombre cristiano. Y vamos a hablar acerca de Felix Mech. Entonces este hombre, este jugador, ningún jugador de la selección alemana de fútbol vive su fe cristiana con tanta franqueza como este jugador Félix. Este centrocampista, autor del primer gol en el partido inaugural de Alemania contra Curazao en esta justa deportiva internacional de fútbol. Este joven Félix es un cristiano devoto y un ferviente seguidor de Jesús. Él dice: el fútbol es mi pasión, Jesús es mi fundamento. Eso se lee en su página de Instagram. Cada vez que piso el campo, no se trata de mí, sino de glorificar a Dios, declaró en una ocasión al canal de YouTube de su entonces club, el Wolfsburgo. También Félix dijo que Jesús es glorificado a través del juego, ya que cuando la selección alemana llegó al estadio de Houston para el partido contra Curazao, Félix bajó del autobús con una Biblia en la mano y tras marcar el primer gol, se arrodilló sobre el césped, señaló al cielo y simuló quitarse una corona para colocarla a los pies de Jesús. Tras el pitido final, formó un círculo con Jonathan Tah y 4 jugadores de Curazao y oraron juntos. Durante el partido, dijo Félix: somos rivales, pero después todos somos cristianos, todos somos hermanos y estamos muy agradecidos. Esto lo explicó en una entrevista con la televisión alemana. Así que bueno, pues en definitiva, creemos que Jesús es glorificado a través del juego. Por eso nos reunimos y oramos juntos. Entonces, pues eso es lo que dijo Félix Mecha en esta situación. Y bueno, pues si nosotros vemos hay muchos videos, nos encantaría colocarlos aquí en este momento, pero bueno, pues por cuestiones de estos derechos de transmisión de televisión no se puede, por eso solamente colocamos la fotografía. Entonces bueno, pues gracias a Dios por esta situación. Hay muchas entrevistas. Al final le dice uno de los reporteros: tras el pitido final te quedaste en un círculo con los jugadores del Curazao y sus compañeros. ¿Puedes explicarnos qué ocurrió ahí? Y bueno, pues lo que dice Félix Mecha es algo pues muy interesante. Y él dijo:
somos simplemente rivales en el juego y luego, después del juego, todos somos cristianos y estamos como hermanos. Y luego tuvimos un pequeño momento, oramos juntos porque estábamos agradeciendo. El resultado también es maravilloso para nosotros, por supuesto, pero en definitiva, todos creemos que Jesús es glorificado. Así que bueno, pues esta es la historia de Félix. La historia de Félix, este jugador cristiano que bueno, pues está, o más bien dio la vuelta al mundo con este acto de reunirse con jugadores de Curazao y estar agradeciendo al Señor. Y yo les decía hace unos momentos no hace unos momentos, lo platicábamos en el programa pasado, que todo lo que hagamos, hasta comer o beber, sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento, comenzando con esta parte de Alemania. Así que pues gracias a Dios por esto que estamos viviendo y nos vamos también con la siguiente selección. Vámonos con Ecuador en este momento, con Ecuador donde el evangelio florece en los Andes. Mira qué interesante este programa también, este encuentro, este partido también. Esto lo vamos a estar viendo al rato a las 2 de la tarde. Pero bueno, estamos hablando de Ecuador, donde el evangelio florece en los Andes. Y bueno, pues, ¿qué podemos hablar de Ecuador en este día? Pues la historia del cristianismo en Ecuador comenzó con la llegada de los españoles en el siglo XVI, ya que durante la colonización, el cristianismo se estableció en todo el territorio y pasó a formar parte de la identidad cultural del país. Pero siglos después, especialmente durante los siglos XIX y XX, comenzaron a llegar misioneros evangélicos. Lo que platicábamos del siglo XVI era la colonización, ya lo sabe, esta parte, ¿no? de cómo esos conquistadores, esos españoles, pues llegaron con la religión católica. Pero por ahí del siglo XIX y XX comenzaron a llegar misioneros evangélicos que llevaron el mensaje del evangelio a diferentes regiones, incluyendo pues ciertas comunidades que tenían poco acceso al evangelio. Y bueno, pues a través de la traducción de las escrituras, la educación, la atención médica y el discipulado, muchas comunidades conocieron a Cristo y surgieron iglesias locales fuertes y comprometidas. Así que vamos a escuchar otra historia de Ecuador. Esta es una historia muchísimo más breve y volvemos. En la primera parte de este documental, los entrevistados nos cuentan cómo empezó el evangelio en el Ecuador. El evangelio que llegó al Ecuador ya inició en los años 1820 aproximadamente. Casi por 1824 llegó aquí uno de los primeros colportores de Sociedad Bíblica que venían promoviendo la lectura de la palabra de Dios. Llegan bajo esa inspiración teológica reformada o de la reforma protestante. La venida de los misioneros con el mensaje del evangelio permitió que el país contara con una manera nueva y un poco diferente de ver lo que es la relación entre Dios y los hombres. Los primeros pastores y los primeros creyentes vivieron esa etapa heroica hace 60 años. Podremos conocer cuáles han sido los aportes del evangelio a la sociedad. El evangelio es un medio de transformación social para todo aspecto de desarrollo económico, político, social, cultural. También todos éramos analfabetos. El movimiento de alfabetización, yo diría que uno de los primeros esfuerzos para evangelizar. Cuando llegó el evangelio, sí hubo un cambio. Los padres comenzaron a preocuparse de educar a sus hijos, por lo menos terminar bachilleratos, y sus terceras generaciones actualmente son profesionales. Conoceremos los testimonios y el precio que pagaron los siervos de Dios para que hoy
podamos vivir un evangelio con libertad. Al comienzo, llevar la palabra sí costó. Era bien grave y muy difícil porque perseguían. Con hachas, machetes. La oposición era grande. Que matar a un evangelista es como matar a un perro. Yo he estado 4 veces en la cárcel. Y hay que matar al pastor, y hay que matar a ese gringo. No importaba nada de lo que ellos nos calumniaban de esa manera. Nos empujaron, nos maltrataron, nos dijeron de todo, pero cuajamos nuestro carácter de cristianos. Y gracias a Dios por los testimonios de los hermanos fieles que han servido al Señor. Por favor, hágase un bien, recupere su historia, dígale a su familia, dígale a sus pastores, dígale a su iglesia quién es usted, quiénes son ustedes, de quiénes somos los protestantes, de dónde venimos y para dónde vamos. Ahora por primera vez entenderás tu identidad histórica. Tú también eres parte de la historia. Te invitamos a ser punta de lanza. Muy bien, pues esto es lo que ocurre con Ecuador, esto es lo que sucede en esta parte de Ecuador. Y bueno, pues interesante esta historia que estamos viendo, mucho más breve por supuesto, pero de cómo llegó el evangelio a esta nación. Qué interesante, qué maravilloso, esto es lo que estamos viendo. Y bueno, pues respecto a Ecuador, hoy por hoy cuenta con una gran diversidad de iglesias cristianas que continúan anunciando el evangelio y sirviendo a sus comunidades. Además, Ecuador nos muestra cómo el evangelio puede cruzar montañas, selvas, idiomas y culturas para transformar vidas. Y también tengo para ustedes una historia realmente muy interesante sobre otro jugador. Este jugador, ya decíamos hace unos momentos, por parte de Alemania, Felix Metscher, y por esta parte tenemos a este jugador ecuatoriano llamado Moisés Caicedo, jugador de la selección de Ecuador, y es a quien estamos viendo en esta imagen. Si nos están siguiendo ustedes a través del Facebook o a través de YouTube, verán esta imagen que circuló en redes sociales cuando dice: Moisés Caicedo oró a Dios tras la derrota de Ecuador en la Copa del Mundo. Mira qué curioso, ¿no? Como el jugador Félix que platicábamos hace unos momentos, alemán, aún a pesar de que, o más bien ganando, se unió con sus hermanos de Curazao y agradecieron a Dios. Y ellos pues aún a pesar de haber perdido. Pero bueno, él ganó y agradeció. Y este jugador ecuatoriano, a pesar de que perdió, también agradeció. Entonces, la participación de Ecuador en la Copa del Mundo, bueno, pues comenzó con una derrota, pero también dejó esta imagen que trascendió el resultado. Tras esta derrota de 1-0 frente a Costa de Marfil, el mediocampista Moisés Caicedo se arrodilló sobre el césped, levantó sus manos al cielo y elevó una oración a Dios, dando un poderoso testimonio de fe en medio de esta adversidad, en medio de esta prueba. Este gesto ocurrió al finalizar el encuentro correspondiente del grupo E de esta justa deportiva, cuando se dio el 14 de junio. Mientras sus compañeros procesaban la frustración por el resultado, el futbolista ecuatoriano eligió expresar públicamente su dependencia y gratitud al Señor. La selección ecuatoriana sufrió este golpe en los minutos finales del partido. Y bueno, pues a pesar de esas varias oportunidades que se generaron claras, pues este conjunto ecuatoriano no logró concretar sus ocasiones. Y bueno, pues en medio de la decepción, la reacción de Moisés Caicedo llamó la atención de miles de personas en redes sociales. Y las imágenes del jugador del Chelsea orando de rodillas rápidamente comenzaron a circular en diferentes medios, en diferentes páginas y desde luego en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Y esta actitud reflejó una convicción que ha caracterizado gran parte de su carrera, que es la fe en Dios, que permanece firme tanto en la victoria como en la derrota. Y bueno, pues esto es lo que sucede. Claro, por supuesto, no fue el único. En esa ocasión, pues la demostración de fe de Caicedo no fue la única. Y bueno, pues hubo más reacciones, hubo más situaciones. Y Moisés ha manifestado en numerosas ocasiones su amor por Dios y su agradecimiento a Jesucristo, tanto dentro
como fuera de las canchas. De hecho, en durante unas vacaciones en Ecuador, el jugador fue grabado participando en un tiempo de adoración en una iglesia, donde compartió un mensaje que reflejó la importancia de su relación con Dios y dijo: Moisés, siempre que vengo a Ecuador, hablo con mi hermano para que podamos tener un tiempo para adorar al Señor, porque sabemos que sin el Señor nada somos. Soy muy grato, gracias a todos los que oran por mí. Me siento muy feliz cada vez que vengo aquí. Muy feliz por servir a Dios, por orarle a Él, por levantarme y decir: gracias, Señor Jesucristo, gracias por un día más de vida, gracias por, sobre todo por mi salud, por el hecho de tener una cama. Así que bueno, pues durante esta situación se dio, y bueno, pues esto no fue solamente de este evento en este 2026, sino también durante esta justa deportiva en 2022, pues varios hubo, o más bien en la pasada, que se dio muy interesante, pues dijo: en la victoria y en la derrota te amo, Dios, gracias por realizar uno de nuestros mayores sueños. Así que tenemos a dos jugadores, tanto uno alemán como otro ecuatoriano, que le dan la gloria a Dios. Estamos viendo estos casos: Moisés Caicedo, Félix Mecha, y bueno, pues estas selecciones tanto alemana como ecuatoriana. Vamos a ir a una pausa antes de la conclusión. Y bueno, pues al inicio arrancamos el programa con esta canción, dijimos, de la banda ecuatoriana Baez. Pero queremos prácticamente cerrar el programa con esta canción, una canción en alemán. Yo sé que no le vamos a entender, pero hemos elegido una canción que sí no sabemos, que tú y yo hemos escuchado, la hemos escuchado en español, la hemos incluso hasta cantado en las iglesias. Es la canción Santo por Siempre, pero en su versión alemana. Así que yo sé que ustedes le van a entender, o sea, por la tonada, por la melodía, ustedes van pues seguramente a cantarla en su mente en el español, pero quiero que la escuchemos en alemán. Por eso elegimos esta canción, para que, pues como ya todos nos la sabemos, no vamos a tener ningún empacho en saber qué dice. Ya sabemos qué dice, solo vamos a escucharla en alemán. Vamos con esto y regresamos a este programa. Heilig, alle Schöpfung
Muy bien, pues esta es la versión en alemán de la canción Santo, Santo por siempre. Y bueno, pues repito, hemos elegido esta canción ya que, bueno, pues es una de las canciones que muchos de nosotros pues ya la sabemos, ya conocemos la letra, ya sabemos lo que dice, pero hoy pues en esta curiosidad de escuchar cómo se siente, cómo se pronuncia en alemán. Así que pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de esta mañana, hoy pues con esta alusión. Y bueno, pues para concluir con todos ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando en esta hora, pues Alemania. Hoy vimos esta historia del cristianismo tanto en Alemania como en Ecuador, y a dos ejemplos, a dos de sus futbolistas, uno de cada nación, cómo comparten su fe y cómo la hacen pública. Alemania representa una obra de reforma, la famosa Reforma Protestante, que es un llamado a regresar a la verdad bíblica. Ecuador también, por su parte, representa una obra de expansión. Justamente esa expansión de esta reforma del evangelio que se da, de hecho, en el video que estuvimos viendo y escuchando hace unos momentos, pues escuchamos cómo, o notamos cómo se hablaba un poco de esta reforma, ¿no? Cómo el evangelio avanzó hasta alcanzar nuevas tierras, hasta alcanzar nuevos pueblos. Y mientras hoy, o al rato, veamos a Alemania y Ecuador enfrentarse en una cancha de fútbol, bueno, pues recordaremos que en la historia del cristianismo, ambas naciones tienen algo en común. Dios obró en cada una de ellas para que su mensaje siguiera avanzando. Así que atentos al rato cuando veamos a ambos jugadores. Esperemos que sean alineados en esta tarde, tanto a Félix Mecha como a Moisés Caicedo. Si al rato escuchas sus nombres en este encuentro, pues sabrás que hablamos de ellos y sabrás que ambos tienen algo en común. Así que también dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 8, que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que lo que comenzó en Alemania con la reforma y lo que floreció en Ecuador mediante la obra misionera sigue también apuntando a nuestro mismo Señor Salvador y al Evangelio. Así que pues ha sido un programa muy interesante el que hemos tenido con todos ustedes en esta hora, en este día, aquí en Bálsamo para el Alma. Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes que nos estuvo escuchando. Gracias por ser parte de este tiempo y pues nos despedimos en esta hora. Los esperamos la próxima semana con una edición más de este programa y con otro tema diferente del cristianismo dentro de este deporte. Gracias por acompañarnos. Los esperamos muy pronto. Hoy levantan sus banderas, la multitud comienza a celebrar, pero hay un rey que nunca ha sido vencido y su victoria no tendrá final. Hoy cantamos una sola canción, el cielo y la tierra una voz. Levanten las manos al rey vencedor.
campeón. Estás escuchando Bálsamo para el Alma Radio.